misericordia. Estamos, amados hermanos, una vez más reunidos. Amén. El único propósito es edificarnos unos a otros. Y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Seguimos orando, seguimos clamando, esperando que en la voluntad del Señor ya podamos reunirnos prontamente. Amén. Vamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra del Señor: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, al saber de vuestro estado. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia, venimos clamando a tu misericordia, venimos clamando a tu bondad, a tu longanimidad, a tu amor, Señor, rogándote una vez más que nos ayudes a poder comprender tu palabra. ¿Qué necesitamos, Señor, en medio de estos tiempos difíciles? En estos tiempos donde tu venida, Padre, se acerca, Padre. Ayúdanos, Padre, a que cada sermón, cada palabra, Señor, cada texto bíblico que vamos a impartir el día de hoy, limpie nuestros corazones, nos ayuden, porque tú has de venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo te ruego, Padre, que me guíes. Te necesito, entiendo, comprendo, Padre, que sin ti nada soy. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a seguir en la carta de los Filipenses, en la serie que tenemos, ¿verdad? Este es el cuarto sermón, y básicamente el primer sermón hablamos sobre la introducción. Estuvimos hablando sobre el deseo del apóstol Pablo de animar, de consolar y de orar por los filipenses para que ellos siguieran teniendo comunión en el Evangelio a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades que uno vive. Cada uno de nosotros padecemos adversidades, pruebas, dificultades, y es necesario estar orando unos por otros para seguir teniendo comunión en el Evangelio. El tema número 2, hablamos sobre la soberanía de Dios. Y estuvimos hablando que el apóstol Pablo les explica a los filipenses el por qué él está en prisión, y les explica que dentro de la soberanía de Dios, Dios permite que él esté en prisión para que el evangelio tuviera un avance. Recordemos, amados hermanos, que la iglesia había callado, la iglesia ya no quería hablar del Señor por el temor a las persecuciones, por el temor a los padecimientos. Y es por eso que Dios, dentro de su soberanía, porque Dios permite muchas cosas dentro de su soberanía, cosas que a veces nosotros no comprendemos, pero Él tiene control de todo. Entonces Dios permite que dentro de su soberanía el apóstol Pablo vaya a prisión, y desde prisión él predicara y hubiera un avance, de manera que la Escritura dice que los hermanos empezaron a recobrar ánimo y hablaban la palabra sin temor. Entonces debemos de comprender, amada iglesia, que Dios permite cosas que pasen en nuestra vida, no porque quiere que las pasemos, sino que Dios las permite porque dentro de su soberanía Él está haciendo algo en nosotros. En el tema 3 hablamos de la humillación y de la exaltación. Y en el tema 4, que es el día de hoy, estaremos hablando sobre colaboradores en medio de pruebas. Porque si algo necesitamos, los ministros, los pastores, la iglesia, son colaboradores, pero colaboradores fieles, que a pesar de las pruebas estén trabajando, estén perseverando en la obra del Señor. Entonces, el tema pasado, amados hermanos, estuvimos hablando que el apóstol Pablo espera que en los filipenses estén las virtudes que nombra el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 1, virtudes netamente espirituales. El apóstol Pablo espera que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las aflicciones, a pesar de las pruebas que están pasando los filipenses
esas virtudes estén en ellos y por consiguiente también en nosotros. ¿Por qué? Porque si esas virtudes, como el amor, la comunión con el Espíritu Santo, la misericordia, el afecto entrañable, no están en los filipenses y no están en nosotros, no podrán hacer o no podremos hacer lo que más adelante se nos va a pedir en los textos que siguen. Es decir, si hay amor, si hay comunión con el Espíritu, si hay afecto entrañable, entonces no se nos hará gravoso, no se nos hará pesado, no se nos hará difícil ser humildes, tener amor entre hermanos, tener paciencia, tener unidad y tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? También en estos textos el apóstol Pablo nombra la humildad que hubo en nuestro Señor Jesucristo y que ese sentir es lo que debe de haber en nosotros. Y eso no es algo fácil, hermano. Ser humildes, soportar las ofensas, caminar la milla, no es algo fácil a menos de que no haya amor en nosotros. Si hay amor en nosotros, si hay afecto entrañable, si hay comunión, entonces nosotros podemos ser humildes, podemos caminar la milla y podemos hacer lo que el apóstol Pablo le pide a los filipenses. Entonces, en el tema 3, el apóstol Pablo quería escuchar que en los filipenses hubieran esas cosas a pesar de las pruebas que estaban pasando. En otras palabras, aunque nosotros estemos pasando pruebas de enfermedad, de situaciones difíciles, no por eso, amados hermanos, dejaremos de ser espirituales. No por eso dejaremos de tener comunión con el Espíritu. No por eso no tendremos misericordia. Al contrario, es cuando más necesitamos acercarnos a Dios y que esas virtudes estén en nosotros. El apóstol Pablo, amados hermanos, no quería que los filipenses retrocedieran, sino que perseveraban en el Evangelio, porque todo esto tiene que ver con perseverar en el Evangelio. Amén. Ahora, en estos tres mensajes que hemos visto, como pequeño resumen, ¿qué nos ha enseñado o qué hemos aprendido? Vamos a nombrar 10 cosas que quizá pueden haber más que hemos aprendido en estos tres mensajes que hemos visto que abarcan el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Número 1, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que tenemos el deber de orar unos por otros. Ese es nuestro deber, que tenemos que orar unos por otros. En el tiempo que estamos viviendo ahorita, amados hermanos, si algo tenemos que hacer es estar orando, estar orando. No olvide que tenemos que estar orando unos por otros. ¿Qué hemos aprendido en estos textos? Número 2, que dentro de la soberanía de Dios, eso no lo tenemos que olvidar, que dentro de la soberanía de Dios, Dios permite cosas que pasen en nuestras vidas que no comprendemos, pero Él tiene control de todas las cosas. No olvidemos, amados hermanos, que hay cosas que pasan en nuestras vidas, cosas desagradables, cosas que quizá no queremos, pero Él es soberano. Dios tiene control de su pueblo. El libro de los Salmos dice que Jehová no se duerme ni se adormecerá. Él cuida tu entrada y tu salida. Y esto habla que Él tiene control de todas las cosas. Entonces, ¿qué hemos aprendido en estas tres enseñanzas? Que Dios es soberano y que Dios permite cosas que no comprendemos, pero que Él tiene control de todo. ¿Qué nos enseñan estas tres enseñanzas o estos textos bíblicos que hemos hablado? Que hay que hablar la palabra sin temor. No porque estés pasando una prueba, una situación difícil, calles, no. Sigue predicando, sigue hablando la palabra del Señor. Amén. ¿Qué hemos aprendido en estos textos? Hemos aprendido también que hay personas o que hay algunos que sirven a Cristo por motivos incorrectos. Y tenemos que aprender a discernir quiénes son. No todos los que predican, amados hermanos, predican por amor a Cristo, sino que hay muchos que predican por motivos incorrectos. Y eso tenemos que aprender a discernirlo nosotros.
¿Ok? ¿Qué hemos aprendido? Aprendido que el cristiano debe de vivir para Cristo. Debe de vivir para Cristo. Amén. Ese es el llamado, el estilo de vida que el Señor nos manda para nosotros. Nosotros como cristianos debemos de vivir para Cristo. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que el cristiano tiene el privilegio de sufrir por Cristo. Es decir, como hijos de Dios, tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, pero también Él nos da el privilegio de sufrir por el Evangelio, de sufrir por Cristo, de ser rechazado por Cristo. Si en el trabajo nadie te rechaza por tu cristianismo, quiero que sepas que algo mal está pasando en tu vida. Algo no está bien en tu vida. Si tus familiares que no son cristianos no te ven algo diferente o no te rechazan por ser cristiano, algo no está bien en tu vida. Porque lo más normal es que nos rechacen porque servimos a Cristo, por nuestro cristianismo. Porque nosotros somos llamados a no seguir la corriente de este mundo. Amén. ¿Qué hemos aprendido en estos versos que hemos leído? Hemos aprendido que tenemos que tener humildad. Y ser humildes no es algo fácil a menos de que haya comunión con el Espíritu. El Espíritu Santo produce en nosotros todo eso, humildad, caminar la milla, ser pacientes, tener mansedumbre. Todo eso produce en nosotros. Amén. Y el apóstol Pablo nos pone el estándar más alto, el sentir que hubo un Cristo Jesús. Amén. ¿Qué hemos aprendido en estos textos, en estos versos? Hemos aprendido que el cristiano debe de ocuparse, no dice cuidar, debe de ocuparse de su salvación con temor y temblor. Es decir, que es ocuparse, atender, es decir, tener comunión en el Evangelio, orar por los hermanos, orar unos por otros, aprender humildad, tener misericordia, ser paciente. Todo eso tiene que ver con ocuparse de su salvación con temor y temblor, sabiendo que todo lo hacemos delante de Dios. ¿Qué hemos aprendido en estos textos? Que el cristiano no ha de hacer las cosas con murmuración. Todas las cosas que hagamos no las tenemos que hacer con murmuración. ¿Qué hemos aprendido en estos textos? Hemos aprendido que el cristiano debe de seguir teniendo comunión en el Evangelio. Teniendo comunión en el Evangelio. Ahora, desde el verso 19 hasta el verso 30, que es el cuarto tema, colaboradores en medio de pruebas, porque si algo se necesitan, amados hermanos, son buenos colaboradores en medio de pruebas. El apóstol Pablo desea enviar a Timoteo, ya que quería saber en cómo se encontraban los filipenses espiritualmente. Y para poder enviar a alguien, el apóstol Pablo necesita buenos colaboradores. Buenos colaboradores. Todos los pastores, ministros, ministerios, necesitan buenos consiervos, buenos colaboradores, hermanos firmes en la obra del Señor, hermanos fieles primeramente a Dios, antes que al hombre, primeramente a Dios. Entonces el apóstol Pablo desea enviar a Timoteo para saber cómo se encuentran los filipenses espiritualmente, y para eso necesita buenos colaboradores. Mira lo que dice el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Ahora, espero en el Señor habla de que esperaba en la voluntad de Dios. Y si algo difícil es, amados hermanos, es esperar en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo esperaba que Dios le diera, como decimos nosotros, luz verde. El apóstol Pablo quería enviar a Timoteo, pero estaba esperando en la confirmación de Dios. Ahora, qué importante, amados hermanos, es que en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos, el Señor nos confirme. Qué importante es esperar en Él, saber la respuesta de Él, no hacer las cosas precipitadas, no hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Amén. No hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Eso lo tenemos que aprender nosotros, porque si algo tenemos que aprender nosotros es esperar en Él.
Con Dios se tiene que aprender a esperar. Ahora, esta palabra esperar o espero viene del griego el piso, que quiere decir esperanza, confiar, esperar con anhelo. Ahora, resulta, amados hermanos, que muchas veces cuando nosotros estamos en espera, resulta que muchas veces nos desanimamos o nos quejamos, porque estamos acostumbrados a lo rápido, ¿verdad? Más sin embargo, el apóstol Pablo esperaba con un anhelo de confianza, con un anhelo de gozo, sabiendo que Dios tiene control de todo. Es decir, él sabía que los filipenses se encontraban desanimados y quería enviar a Timoteo. Mas sin embargo, él estaba esperando. Pero a pesar de eso, él sabía que Dios tenía control. Por eso él estaba esperando con ese anhelo. Entonces, esta frase, espero en el Señor, habla de que estaba esperando en la voluntad de Dios. Pero también esta frase denota la confianza que tenía en Dios. Y esas son palabras, amados hermanos, que concuerdan con lo que dice Santiago, guiados por el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Santiago 4:15 dice, en lugar de lo cual deberéis de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, cosa que todos tenemos que decir cuando estemos orando, si el Señor quiere. Amén. Si el Señor quiere. Entonces, el apóstol Pablo, cuando dice, espero en el Señor, está diciendo que él estaba esperando en la voluntad de Dios. Y qué difícil es a veces, amados hermanos, esperar en la voluntad de Dios. Sigue diciendo el texto, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Va? Ahora, mire lo que le preocupaba al apóstol Pablo, si se puede usar esta palabra. No era que él estuviera en prisión. Al apóstol Pablo no le preocupaba que él estuviera en prisión, sino que al apóstol Pablo le preocupaba en cómo están los hermanos, en cómo están espiritualmente. El saber que los hermanos estaban bien espiritualmente, eso, amados hermanos, le causaba ánimo a él. Ánimo. Ahora, todos los cristianos, ya sea pastores, predicadores, pasamos pruebas, pasamos desánimos, de repente nos desalentamos, todos. No hay ni uno que no. No hay ni uno que no. Mas, sin embargo, un pastor se anima cuando ve a la grey que está buscando a Dios. Un pastor se anima cuando la grey está tratando de caminar bien con el Señor. Cuando la grey está tratando de buscar la unidad, pero sobre todo hacer la voluntad de Dios. Entonces, el apóstol Pablo desea enviar a Timoteo para que Timoteo le informara al apóstol Pablo en cómo estaban las cosas con los hermanos, ¿verdad? Verso 20. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Es decir, no solo el apóstol Pablo quería saber de los filipenses, sino que también Timoteo. Timoteo, amados hermanos, amaba a los filipenses. Timoteo quería ayudar espiritualmente a los filipenses y esos son buenos colaboradores. Alguien que quiere ayudar espiritualmente a otra persona, estoy diciendo espiritualmente, es un buen colaborador. Por ejemplo, Timoteo quería consolar en Cristo. Ya dijimos en el tema anterior lo que significa consolar en Cristo. Consolar en Cristo significa que a pesar de que tú estés en una prueba, Dios te da la fortaleza para que puedas consolar a otros. Para que puedas consolar a otros. Y eso es algo que tenemos que hacer. A pesar de que estés en una prueba, a pesar de que estés en una dificultad, a pesar de que estés en medio de una enfermedad, amado hermano, Dios te da la fortaleza para que tú también puedas dar palabra de aliento. Y eso es lo que Timoteo quería hacer, y eso es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo con los filipenses. El apóstol Pablo estaba en una prueba, estaba en prisión, mas sin embargo estaba consolando en Cristo a los hermanos de
Filipos. Entonces, esto es lo que quería hacer también Timoteo. Versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio. Mire que Pablo conocía de una manera la condición espiritual de algunos, ¿verdad? Que también eso sucede en los tiempos de hoy. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Otra versión dice, los demás solo se ocupan de sus propias cosas y no de lo que le agrada al Señor Jesús. ¿Qué es lo que le agrada al Señor Jesús? Que busques la santificación, que ores, pero sobre todo que edifiques, que consueles, que vayas y consueles en Cristo a otros hermanos que están padeciendo pruebas, ¿verdad? Eso le agrada al Señor. Es decir, para Timoteo quizá, amados hermanos, era más cómodo quedarse donde estaba. Mas, sin embargo, Timoteo quería hacer una labor misionera, sincera y por amor. Recordemos que los viajes en ese entonces no son como ahora, que tú puedes ir a ver a un hermano que vive a 3 millas de aquí o 4 millas, vas y llegas en 5 minutos. Mas, sin embargo, si tú lo hicieras caminando, como lo hacían en ese tiempo, pues no sería lo mismo, ¿verdad? Ahora, en ese tiempo viajar se llevaba días. Y usted sabe que un viaje es cansado. Entonces, el deseo de Timoteo era querer, amados hermanos, hacer una labor misionera, sincera y por amor. Timoteo estaba dispuesto a viajar para visitar a los filipenses. Y mire, y el único interés de él, era el mismo interés del apóstol Pablo, era edificar, animar, consolar, dar doctrina, dirigir y saber cómo estaban los hermanos de Filipos espiritualmente. El único deseo de él era el mismo del apóstol Pablo, era ser de edificación espiritualmente. Ahora, en estos últimos tiempos, amados hermanos, que estamos viviendo, esto se ha perdido. Se ha perdido o se está perdiendo. ¿Por qué? Porque muchos predicadores que visitan iglesias, escuche bien, muchos predicadores que visitan iglesias, se lo digo por experiencia, porque me ha tocado que algunos me dicen a mí eso. Muchos predicadores que visitan iglesias están más interesados en cuánto de ofrenda les van a dar. Unos ponen tarifas, preguntan cuánta gente tienen, qué clase de avión quieren, qué clase de hotel desean y cómo quieren que los traten. Yo conozco predicadores, pastores, que no visitan sus iglesias y dizque supuestos apóstoles que no visitan sus supuestas iglesias sin que les aseguren sus buenas ofrendas. Hay disque apóstoles que no vienen a sus disque iglesias pequeñas o a sus supuestamente iglesias que están supervisando, que no vienen porque tienen poca gente y que no vienen porque no tienen lo suficientemente de ofrenda para poderlos sustentar. Y eso no existía en el tiempo del apóstol Pablo, o al menos Timoteo y los colaboradores del apóstol Pablo no estaban interesados ellos en eso. Yo hace tiempo, amados hermanos, yo quería invitar a un evangelista que según de sana doctrina, y me reservo el nombre porque no viene al caso. Yo lo quería invitar porque yo quería traer un predicador de sana doctrina a la iglesia. Pero, sin embargo, yo me llevé la sorpresa que cuando hablé yo con esta persona o con este predicador, rápidamente, no me preguntó qué doctrina yo tengo, no, nada de eso. Rápidamente me pidió $2,000 de ofrenda. Me pidió qué tipo de avión quería, o de viaje, hotel, comidas y que le dejara vender sus cosas. Rápidamente. No, pues qué tipo de predicador, ¿verdad? Por supuesto le dije que no. Me quedé sorprendido porque se anuncia como predicador de sana doctrina y desde ahí yo me di cuenta que no. Por ahí puede decir que es de sana doctrina, pero si eso lo dice con muchos pastores, entonces nos damos cuenta
que realmente, aunque se diga que es de sana doctrina, pone tarifas. Más sin embargo, amados hermanos, eh, Timoteo quería ver a los filipenses, quería viajar, quería ir a ver a los filipenses. Timoteo quería saber cómo estaban los filipenses espiritualmente. Timoteo estaba dispuesto a viajar, ¿para qué? Para animar, para edificar, para consolar. No pensando jamás en cuánta ofrenda me van a dar. No pensando en eso, sino que ellos de verdad querían viajar a la iglesia de Filipos para edificar, para hacer la obra de Dios de una manera honesta y sincera. Cosa, amados hermanos, que en estos últimos tiempos se ha perdido. Se ha perdido. Verso 22 dice, pues ya conocéis los méritos de él. Está hablando el apóstol Pablo de Timoteo. Pues ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Ahora, esta palabra méritos, nosotros diríamos ha hecho puntos, ¿verdad? O a puntos, no. Sin embargo, esta palabra méritos viene del griego dokimé, que quiere decir confiable, aceptable o aprobado. Es decir, el apóstol Pablo, a enviar a Timoteo, Timoteo era una persona confiable en cómo se iba a conducir. Timoteo era una persona confiable en la doctrina. Y el apóstol Pablo sabía que Timoteo había tenido una formación doctrinal sana, pero sobre todo Timoteo la había comprendido y tenía fruto de ello. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 10. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 10. Mire lo que dice. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor, y también de todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, tú has seguido habla de que todo lo mencionado lo aprendió del apóstol Pablo y estaban en Timoteo. Es decir, a Timoteo le interesó a Timoteo le interesó el querer crecer espiritualmente. Es decir, cuando había doctrina, ahí estaba Timoteo. Cuando se le pedía conducta, mostraba conducta. Fe, cuando había persecuciones, mostraba fe. Cuando había diferencias, mostraba su longanimidad. Cuando había que mostrar amor, mostraba el amor. Cuando había que mostrar paciencia, mostraba paciencia. Todo eso estaba en Timoteo. Y mire también lo que dice. Y también a todos, o sea, no solamente para Timoteo, y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es decir, todos los que quieran vivir bajo la voluntad de Dios se parecerán en Cristo también en los sufrimientos. Entonces, el apóstol Pablo reconoce que Timoteo ha trabajado con él en el Evangelio. Y los hermanos de Filipos estaban muy bien informados en cuanto al trabajo ministerial de este joven pastor. Los hermanos de Filipos sabían de su conducta, de amor, fe, longanimidad, y todo eso era producto de una sana doctrina impartida en la vida de Timoteo. Versículo 23. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Es decir, el apóstol Pablo seguía confiando que iba a salir de prisión. Tenía como esa persuasión, ¿verdad? Verso 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi compañero y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Es decir, en vez de enviar a Timoteo, envié primero a Epafrodito, otro colaborador fiel, ¿verdad? Tenía varios colaboradores, el apóstol Pablo, que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, seguían siendo
fieles, estos colaboradores. Ahora, mire cómo el apóstol Pablo nombra ciertas características de este otro colaborador, de este otro siervo. Lo primero que dice, me tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Mire, lo primero que nombra es que es su hermano en Cristo. Es decir, como quien dice, este sí es un verdadero hermano en Cristo. Este de verdad muestra fruto de ser cristiano. Este sí es hermano, como dicen por ahí, ¿verdad? Este sí es hermano. Ahora, tenemos que entender, amados hermanos, que no todos los que vamos a la congregación, aunque nos decimos hermanos, no todos son hermanos. No todos son hermanos, porque te encuentras con cada caso, ¿verdad? Que te queda sorprendente. Entonces, aunque nos reunimos como congregación, no todos son hermanos porque no todos muestran frutos de conversión. Amén. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, mi hermano, está diciendo, este sí es hermano en Cristo. Este me ha mostrado frutos de que es hermano, de que es un siervo, de que hay frutos de conversión en él. Sigue diciendo, otra virtud que nombra el apóstol Pablo de Epafrodito, colaborador. Un colaborador es alguien que ayuda, alguien que coopera para que el evangelio progrese. Ese es un colaborador. Amén. Alguien que está cooperando, alguien que ama el evangelio y quiere que el evangelio progrese, que avance el evangelio de una manera sana. Y ese era Epafrodito. Otra virtud que nombra el apóstol Pablo de él, compañero de milicia. Compañero de milicia denota a que estuvo con el apóstol Pablo en momentos difíciles, pruebas, adversidades. Epafrodito, amados hermanos, no corrió, ahí estuvo firme, peleando la buena batalla. Había una prueba, oraba. Había una dificultad, estaba ahí con el apóstol Pablo. Era un compañero de lucha, compañero de milicia. Y eso es algo que necesitamos en la obra del Señor. Otra virtud que nombra el apóstol Pablo de Epafrodito, mensajero. Es decir, también Epafrodito estaba dispuesto a realizar trabajos misioneros por amor. Recordemos que en ese entonces viajar, amados hermanos, no era como el tiempo de ahora. Que tú vas a 5 millas, a 10 millas, o vas a 20 millas en carro y llegas rápido. En ese tiempo costaba viajar. Costaba tiempo, costaba esfuerzo, costaba cansancio. Y ellos no lo hacían con un interés de, oh, ¿cuánta gente tienen? ¿Cuánto me van a dar de ofertas? No, ellos lo hacían por amor. Eran misioneros, hacían trabajo de misioneros que lo hacían por amor. Sigue diciendo otra virtud, ministrador. Es decir, un ministrador es dar asistencia a aquel que necesita. En este caso, este varón Epafrodito daba asistencia no solamente a Pablo en sus necesidades personales, sino que a la iglesia. Si había necesidades, ayudaba en esas necesidades. Era alguien que estaba listo para trabajar en la obra del Señor. Entonces, el apóstol Pablo envía a Epafrodito, un buen siervo con buenas cualidades espirituales, un siervo maduro en la fe, para que dé informes en cómo están los hermanos de Filipos. ¿Verdad? En cómo están los hermanos de Filipos. Verso 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. O sea, también él deseaba, como Timoteo y Pablo, verlos. Y quería animarlos, quería ayudarlos espiritualmente. Dice, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Es decir, Epafrodito amaba a los filipenses también. Quería verlos, pero dice la escritura que se enfermó. Ahora, a pesar de que Epafrodito se enfermó, se preocupó por los hermanos de Filipos. Versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Mire la enfermedad que tuvo. O sea, no dice, ¿verdad? Pero dice que se enfermó y que estuvo a punto de morir. Qué prueba difícil, ¿verdad? Es decir, el apóstol Pablo, Epafrodito, como Timoteo, lo que está diciendo Pablo es que ellos no eran super ungidos. Es que ellos no eran personas que no se enfermaban. También ellos, a pesar del trabajo ministerial,
a pesar de que eran usados, a pesar de que eran hombres fieles a Dios, a pesar de que eran buenos obreros, ellos se enfermaban, ellos se cansaban, ellos quizá tenían desalientos, también se enfermaban, también se enfermaban. Ahora, yo quiero explicar algo, amados hermanos. Por eso se ha levantado una falsa enseñanza donde aseguran que si un cristiano se enferma, ellos asumen que Dios no está con él o asumen que lo tiene el enemigo. Y según esta falsa enseñanza asumen que los cristianos no deben de enfermarse. Más sin embargo, amados hermanos, eso no tiene sustento bíblico. Eso es un error, no tiene sustento bíblico. Nosotros como cristianos sabemos que nuestra carne es una carne caída, nuestra carne está infectada por el pecado. Por lo tanto, al envejecer, porque ¿quién no va a envejecer? Al envejecer, esta carne se va deteriorando, ¿verdad? Si no, acuérdese cuando tenía 20 años era talla 28 los hombres y ahora son talla 48, ¿verdad? Esta carne se va deteriorando. Esta carne comienza a tener achaques porque yo le pregunto, hermano, ¿quién no tiene achaques? ¿Quién tiene 40 años? ¿Quién tiene 50 años? Yo tengo achaques, de repente ya me da, bueno, ya me dan achaques, ¿verdad? Ya no tenemos la misma fuerza, la misma habilidad como cuando tenía 20 años, 18 años. Ya no. Ya hay achaques. ¿Por qué? Porque esta carne o el hombre fue infectado por el pecado y el hombre va envejeciendo y por lo tanto vienen dolores en el cuerpo y no vamos a evitar que lleguen enfermedades. Amén. Entonces, esa falsa enseñanza que los cristianos no se enferman no tiene sustento bíblico. Ahora, de que Dios sana, Dios sana. Pero eso no quiere decir que no vamos a envejecer y no nos vamos a morir de algo nos tenemos que morir, esta carne tiene que morir. Entonces, este siervo fiel, este siervo que Pablo lo considera compañero de milicia, dice que enfermó gravemente. Gravemente, dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Siempre la misericordia de Dios. Y no solamente de él, sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Es decir, estoy en prisión. De una manera tengo tristeza porque los filipenses se sienten desanimados. Y ahora este siervo enfermó a punto de morir. Dice Pablo, Dios tuvo compasión de mí. Dios tuvo misericordia de mí. Amén. Ahora, ¿qué significa tristeza sobre tristeza? Tristeza sobre tristeza implica el dolor, porque en Pablo había un dolor, el dolor que pasó el apóstol Pablo al ver a su hermano en Cristo enfermo, ¿verdad? Él sentía dolor. Ahora surge una pregunta, ¿por qué no sanó el apóstol Pablo a Epafrodito si él tenía el don de sanidad? La respuesta es simple. Los dones de sanidad, amados hermanos, tienen el propósito principal de confirmar la palabra predicada y no de andar sanando por sanar y enfocarnos en los dones y no en la palabra de Dios. Es por eso que en el tiempo que vivimos hoy ha surgido un grupo que le llaman los sobrenaturales, donde ellos han distorsionado el evangelio y donde su mensaje ya no es Cristo, sino que su mensaje solamente es milagros, milagros, y ofrecen milagros al por mayor. Y ese no es el mensaje de Cristo. El mensaje central de Cristo es la santificación, el arrepentimiento, la conversión, el que Cristo viene, el que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ese es el mensaje central de la Biblia. Amén. Que Cristo murió por nosotros, que nos ha redimido. Ahora, no estoy diciendo que Dios no sana, no, Dios sí sana. Dios sana, pero en el tiempo de Él y bajo la voluntad de Él. Amén. Ahora, el apóstol Pablo, en el apóstol Pablo operaban dones espirituales, pero esos dones espirituales operaban bajo la voluntad de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo hacía lo que le dirigía el Espíritu Santo.
el apóstol Pablo hacía lo que le dirigía el Espíritu Santo, no el Espíritu Santo hacía lo que el apóstol Pablo decía. La iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. Y Dios es el que sana en el tiempo de Él, a la hora, en el tiempo que Él determina y bajo su voluntad. Entonces, de que Dios sana, pero sana en su tiempo y bajo su voluntad. Amén, hermanos. Verso 28. Así que les envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menor tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. ¿Va? Es decir, estos siervos fieles, estos siervos que son de milicia, estos siervos que son sanos en la fe, hay que recibirlos con gozo. Verso 30. Porque por la obra de Cristo, fíjese, por la obra de Cristo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que me faltaba en vuestro servicio para mí. Amén. Ahora, estos textos, amados hermanos, que acabamos de leer, nos hablan de que como iglesia necesitamos colaboradores, buenos colaboradores, y más en tiempo de pruebas. El apóstol Pablo estaba pasando una prueba y él necesitaba colaboradores que le ayudaran, ¿verdad? Nosotros como ministros, la iglesia necesita colaboradores que aunque haya pruebas, estén dispuestos a trabajar. Colaboradores que estén dispuestos a recibir la sana doctrina. Colaboradores que comprendamos que el camino cristiano o en el camino cristiano habrá rechazos, habrá persecuciones. Y colaboradores que comprendamos que servir a Cristo es entender que habrá sufrimientos. Colaboradores que amen la obra de Dios de una manera sincera, de una manera sana, que sepan que servir a Cristo es también sufrir, porque en algo nos tenemos que parecer a Él, y que las cosas se tienen que hacer por amor y no por otros motivos. Alabado Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo. Aleluya. Alabada a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabada a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabado al Dios de los dioses, alabado Señor de señores, alabado al Rey de reyes, alabado al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Alabada a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabada a Jehová porque es bueno, para siempre es su misericordia. Alabada a Dios de los dioses, alabada Señor de señores, alabada al Rey de reyes, alabada a Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia.